3:16. Los números de la esperanza. Max Lucado llama a Juan 3:16 el diamante de la esperanza de la Escritura. Él nos ayuda a mirar más de cerca este querido versículo en su edición audio del libro 3:16, Los números de la esperanza, capítulo 1. La conversación más famosa de la Biblia. Él espera la llegada de las sombras. La oscuridad proveerá el encubrimiento que desea. Por eso se asegura primero de que caiga la noche. Se sienta a tomar té de hojas de olivo junto a la ventana en el segundo piso de su casa para ver la puesta del sol y tomarse su tiempo. Jerusalén es un encanto a esta hora. La luz del sol pinta las calles empedradas, matiza de oro las casas blancas y embellece la silueta del macizo templo. Nicodemo divisa la inmensa plazoleta que refulge al otro lado de los tejados. La había recorrido en la mañana y lo hará de nuevo al día siguiente. Se reunirá con dirigentes religiosos para hacer lo que hacen los dirigentes religiosos: hablar de Dios, discutir acerca de cómo alcanzar a Dios, agradar a Dios, apaciguar a Dios. Dios. Los fariseos conversan acerca de Dios, y Nicodemo se sienta entre ellos, para debatir, para descifrar enigmas, para resolver dilemas, para amarrarse las sandalias en el día de reposo, para mantener zánganos, para divorciarse de sus esposas, para deshonrar a padre y madre. ¿Qué es lo que Dios dice? Nicodemo lo necesita saber. Es su trabajo. Es un hombre santo que dirige a hombres santos. Su nombre aparece en la exclusiva lista de los eruditos de la Torá. Ha dedicado su vida a la ley y ocupa uno de los 71 escaños de la Corte Suprema de los judíos. Tiene credenciales, influencia y preguntas. Por eso Nicodemo va de noche. Sus colegas no pueden enterarse del encuentro. No lo entenderían y él no puede arriesgarse. Cuando las sombras envuelven la ciudad, sale a la calle y recorre las calles adoquinadas sin ser visto. Pasa junto a los encargados de encender las lámparas de las plazas y toma un sendero que llega a la puerta de una casa humilde. Jesús y sus seguidores se están quedando allí, según le informaron. Nicodemo golpea la puerta. El bullicioso recinto queda en completo silencio apenas entra. Los hombres son pescadores y recaudadores de impuestos que no están habituados al ámbito intelectual de un erudito. Se reacomodan en sus asientos y Jesús mueve la mano para indicarle al visitante que tome su asiento. Nicodemo lo hace e inicia la conversación más famosa de la Biblia. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo empieza con lo que sabe. He hecho mis averiguaciones, es lo que implica. Estoy impresionado con tu labor. Aquí quedamos a la expectativa de un saludo con tono similar por parte de Jesús. Yo también he oído de ti, Nicodemo. Esperamos, tanto como Nicodemo esperaba, una charla amena y cordial. De eso no se trata. Jesús no hace mención del puesto distinguido de Nicodemo, de sus buenas intenciones ni de sus méritos académicos, no porque fueran inexistentes, sino porque en la lógica de Jesús no vienen al caso. Él simplemente hace esta declaración: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. He aquí la división continental de las Escrituras, el meridiano de Greenwich de la fe. Nicodemo está a un lado, Jesús al otro, y Cristo señala sus diferencias sin rodeos.
Nicodemo habita en el país de los esfuerzos nobles, los gestos sinceros y el trabajo arduo. Dale a Dios lo mejor de ti. Reza su filosofía y Dios hará el resto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Lo mejor de ti no basta. Tus obras no funcionan. Tus mejores esfuerzos carecen de valor. A no ser que nazcas de nuevo, ni siquiera puedes ver qué se propone hacer Dios. Nicodemo titubea en representación de todos nosotros. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Debes estar bromeando. ¿Poner la vida en reversa? ¿Rebobinar la cinta? ¿Volver al mero comienzo? Nadie puede nacer de nuevo. Pero eso sí, nos encantaría hacerlo. Empezar de cero. Intentarlo otra vez. Con tantos quebrantos de corazón y oportunidades perdidas. Que la vida fuera como un partido amistoso de golf, en el que se puede repetir la salida en el primer hoyo. ¿Quién no quisiera un segundo chance? Pero, ¿quién haría posible algo así? Nicodemo se rasca el mentón y se ríe. Sí, claro, van a llamar a un viejo como yo de vuelta a la sala de parto. Jesús no le halla el chiste. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En ese momento, el viento hace que unas hojas entren por la puerta aún entreabierta. Jesús levanta una del piso y la muestra. El poder de Dios obra como el viento, explica Jesús. Los corazones que nacen de nuevo son nacidos del cielo. Nadie puede obtener esto con desearlo, ganárselo o crearlo. ¿Nacer de nuevo? Es algo inconcebible. Dios es el único que puede hacer tal cosa, de principio a fin. Nicodemo mira a los prosélitos alrededor suyo. Las expresiones inertes de sus rostros hacen evidente que quedaron igualmente confundidos. El viejo Nico no tiene un gancho en el que pueda colgar tales pensamientos. Él habla el idioma de ayúdate a ti mismo. En cambio Jesús habla y de hecho introduce un lenguaje diferente. Uno que no consiste en las obras de los hombres y las mujeres, sino en la obra hecha por Dios. Nacido de nuevo. Por definición, el nacimiento es un acto pasivo. El bebé que está en el vientre materno no contribuye en absoluto al parto. Las celebraciones posparto aplauden la labor de la madre. Nadie admira los esfuerzos del infante. El angelito hay que ponerle un chupo, no una medalla. La mamá se merece la de oro. Ella es quien hace fuerza. Ella es la que puja, agoniza y pare. Cuando mi sobrina alumbró a su primer hijo, invitó a su hermano y su mamá a hacerse presentes. Después de ser testigo de 3 horas de pujos y dolor, cuando el bebé por fin asomó la cabeza, mi sobrino se dio la vuelta y le dijo a su mamá: «Perdóname por todas las veces que fui grosero contigo». La madre paga el precio del nacimiento. Ella no cuenta con la asistencia del bebé ni le pide consejos. ¿Por qué haría algo así? El bebé ni siquiera puede respirar sin su conexión umbilical. Y mucho menos abrirse paso a una nueva vida. Jesús establece en este pasaje que nosotros tampoco podemos. Renacer espiritualmente requiere un padre capaz, no un bebé capaz. ¿Y quién es este progenitor? Examine la expresión de nuevo que se selecciona estratégicamente en el texto. La lengua griega ofrece 2 alternativas. 1. Palín, que significa la repetición de un acto, volver a hacer lo que se hizo anteriormente.
2. Anotén, que también ilustra una acción reiterada, pero requiere la fuente original para su repetición. Significa, de arriba, de un lugar más alto, las cosas que provienen del cielo o de Dios. En otras palabras, el que hizo la obra por primera vez vuelve a hacerla. Esta es la palabra que Jesús usa. La diferencia entre ambos términos es la diferencia entre un cuadro pintado por Da Vinci y uno pintado por mí. Suponga que usted y yo estamos en el Louvre admirando la famosa Mona Lisa. Inspirado por la obra maestra, yo saco pincel y lienzo y anuncio: voy a pintar de nuevo este hermoso retrato. Y lo logro. Ahí mismo, en la Salle de Cité, empuño mis pinceles y mezclo mis colores y rehago la Mona Lisa. ¡Ay de mí! Lucado no es Leonardo. La señorita Lisa presenta ciertas tendencias al estilo Picasso, con la nariz torcida y un ojo más arriba que el otro. No obstante, cumplo técnicamente lo prometido y pinto la Mona Lisa otra vez. Jesús se refiere a algo distinto. Él emplea el segundo término griego que requiere la acción de la fuente original. La expresión anotén, aplicada a la situación en la galería parisiense, requeriría nada más y nada menos que la presencia del mismísimo Da Vinci. Anotén excluye réplicas contemporáneas, homenajes de segunda generación, imitaciones bien intencionadas. Aquel que lo hizo primero debe hacerlo de nuevo. El creador original rehace su creación. Este es el acto que Jesús describe. Nacer, Dios realiza el esfuerzo. De nuevo, Dios restaura la belleza. La idea no es intentarlo de nuevo. No necesitamos el músculo del ego, sino la intervención milagrosa de Dios. La idea entumece a Nicodemo. ¿Cómo es posible que esto suceda? Jesús responde mostrándole el diamante de esperanza más grande de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas 28 palabras arman un desfile de esperanza que empieza con Dios y termina en la vida, incitándonos a todos a hacer lo mismo. Tan conciso que puede escribirse en una servilleta o memorizarse en un minuto, pero tan sólido que aguanta 2000 años de tormentas y preguntas. Si usted no sabe nada de la Biblia, empiece aquí. Si se sabe todo en la Biblia, vuelva aquí. Todos necesitamos recordarlo. El corazón del problema humano es el corazón del humano. Y el tratamiento está formulado en Juan 3:16. Él ama. Él dio. Nosotros creemos. Y vivimos. Estas palabras son a las Escrituras lo que el río Mississippi es a Estados Unidos. El acceso directo al corazón de la patria. Bien sea que las creamos o las descartemos, que las acojamos o las rechacemos, cualquier consideración seria de Cristo debe incluirlas. ¿Acaso un historiador británico pasaría por alto la Carta Magna? ¿O un egiptólogo la piedra de Rosetta? ¿Podría usted meditar en las palabras de Cristo y nunca ahondar en Juan 3:16? Este versículo es un alfabeto de la gracia, una tabla de contenido de la esperanza cristiana, y cada palabra es un cofre de joyas. ¿Tanto amó Dios al mundo? Esperaríamos a un Dios atizado por la ira. Uno que castiga al mundo,
recicla al mundo, abandona al mundo. Pero, ¿un Dios que ama al mundo? ¿El mundo? ¿Este mundo? Rompecorazones, ladrones de esperanzas y extintores de sueños transitan por todo el orbe. Dictadores que se imponen, explotadores que causan dolor, reverendos que se creen dignos del título. Pero Dios ama. Además, ama tanto al mundo que dio sus declaraciones, reglas, dictados, edictos. No. La afirmación de Juan 3:16, que aquieta el corazón, desdobla el alma y lo define todo para todos, es esta: Dios dio a su Hijo, su único Hijo. No ideas abstractas, sino la divinidad envuelta en humanidad. Las Escrituras igualan a Jesús con Dios. Por ende, Dios se dio a sí mismo. ¿Y para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda. Los traductores de la Biblia en las Islas Nuevas Hébrides tuvieron dificultad para traducir el verbo creer. Fue un problema serio, ya que tanto la palabra como el concepto son esenciales para las Escrituras. Cierto traductor bíblico llamado Juan G. Patton encontró una solución mientras se fue de cacería con un hombre de la tribu. Ambos cazaron un gran venado y se lo llevaron amarrado a un travesaño por un sendero angosto y empinado en la montaña que conducía a la casa de Patton. Cuando llegaron a la veranda, los dos hombres soltaron la carga y se dejaron caer sobre los sillones de la entrada. Al hacerlo, el nativo exclamó en el idioma de su pueblo: «¡Qué bueno poder estirarnos aquí y descansar!». Patton se fue de inmediato a traer papel y lápiz para escribir la frase. Como resultado, su traducción final de Juan 3:16 quedó así: «Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que se estire sobre él no perezca, sino que tenga vida eterna». Estirarse sobre Cristo y descansar. La mejor receta para la cabeza y el corazón. ¿Quién no se beneficiaría de una buena dosis? Al final de todo, Nicodemo se tomó la suya. Cuando Jesús fue crucificado, el teólogo se apareció junto a José de Arimatea. Ambos dieron sus respetos y se encargaron de la sepultura de Jesús. El gesto no pasó inadvertido en vista de la fuerte oposición a Cristo en aquel tiempo. Cuando llegó a oídos de la gente que Jesús no estaba en la tumba sino vivo, ¿se imagina la sonrisa de Nicodemo al acordarse de aquella famosa charla que inició a altas horas de la noche? ¿Qué tal nacer de nuevo? ¿Quién habría pensado que él sería uno de los primeros? Capítulo 2. Nadie como él. Porque tanto amó Dios al mundo. Si tan solo pudiera hablar con el piloto, 30 segundos bastarían. Cara a cara. Una simple explicación. Al fin y al cabo, él fue quien nos mandó a salir de su avión a mi esposa y a mí. No que se lo reprochara. Denalin había adquirido algo más que recuerdos de viaje en Hong Kong. Sentía tantas náuseas que tuve que transportarla en silla de ruedas por el aeropuerto. Se desplomó en su asiento y puso una almohada entre su cabeza y la ventanilla mientras le prometí dejarla en paz durante el vuelo de 14 horas. Mi meta era simple: montar a Denalin en el avión. El personal de la aerolínea tenía la meta opuesta: sacar a Denalin del avión. El temor de ellos fue culpa mía. Cuando una azafata preguntó por la condición de mi esposa, puse a temblar el fuselaje con mi respuesta.
Es solo un virus. Los asistentes de vuelo rodearon nuestros asientos como policías en la escena del crimen. En ninguna conferencia presidencial de prensa se han hecho tantas preguntas a la vez. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? ¿Ya la examinó un doctor? ¿No pensaron en volverse nadando? Le resté importancia a la condición de Denalyn. Dennos una bolsita para el mareo y no se preocupen por nosotros. Todos perdieron el sentido del humor. Según parece, los clientes con virus compiten con los terroristas por el título de pasajero más indeseable. La palabra virus llegó a oídos del piloto, que dio su veredicto. ¡Fuera de mi avión! ¿Tienen que salir?, nos informó escuetamente su asistente con la cortesía de un guardaespaldas. ¿Manda decir quién? El piloto. Me estiré para ver si el capitán estaba al final del corredor, pero la puerta de la cabina estaba cerrada. ¡Cobarde! Si tan solo pudiera hablarle, presentarle mi lado del asunto. No merecíamos ser deportados. Pagamos nuestros impuestos, votamos en las elecciones, damos propina en los restaurantes. Quería presentar mi caso, pero el hombre al mando no estaba disponible para apelaciones. Tenía un 747 que volar, 7,000 millas que navegar y ni un minuto para nosotros. Contados minutos después, Denalyn y yo estábamos de vuelta en el muelle, descorazonados y haciendo planes para pasar una noche más en China. Mientras, un representante de la aerolínea hacía una lista con números telefónicos de hoteles. Vi que el avión empezaba a alejarse. Me acerqué a una ventana para tratar de ver la cara del misterioso aviador. Moví los brazos y gesticulé mi petición. ¿Podemos hablar? El piloto nunca se detuvo. Nunca le vi la cara. ¿Puede identificarse conmigo? Tal vez tenga sentimientos similares en cuanto al piloto del universo. Dios. El comandante en jefe que está demasiado ocupado para atenderle. El capitán de rasgos imprecisos que impone decisiones no negociables. Su universo marcha como un Rolls Royce, pero los pasajeros mareados nunca aparecen en su pantalla de radar. Peor todavía, usted sospecha que la silla del capitán está vacante. ¿Cómo sabemos si una mano tiene asegurados firmemente los controles? ¿Podemos dar por sentada la presencia de un piloto tras la puerta blindada? Cristo interviene decididamente en esta coyuntura. Él acompaña a los pasajeros a la cabina del piloto, oprime el código 316 en el teclado y abre la puerta a Dios. Ningún versículo de la Biblia expresa mejor su esencia. Cada palabra del pasaje explica la cuarta. Porque tanto amó Dios al mundo. Jesús da por sentado lo que declaran las Escrituras. Dios existe. Nuestro universo es el misionero preeminente de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Una casa supone un constructor. Un cuadro sugiere un pintor. ¿Acaso las estrellas no apuntan a su hacedor? ¿Y la creación no implica un creador? Los cielos anunciaron su justicia. Mire arriba de usted. Ahora mire dentro de usted. ¿Cómo distingue entre el bien y el mal? Considere su propio código ético. Aún desde la niñez, usted sabía que era malo lastimar a las personas y era bueno ayudarlas. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién lo define? ¿Qué polo magnético mueve la aguja en el compás de su conciencia aparte de Dios? Los cielos arriba y el código moral adentro constituyen evidencias de un piloto en la cabina. Alguien ha puesto a volar este avión y no fue ninguno de nosotros. Hay un piloto y no se parece a nadie que hayamos visto.
¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Es la invitación del profeta. ¿Realmente con quién? ¿Sí? Él ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Usted y yo empezamos nuestros días necesitados. Por pura necesidad salimos de nuestras camas todos los días. Dios no. Él no depende de nada ni de nadie, pues no fue creado y se sustenta a sí mismo. Nunca ha tomado una siesta o un descanso. No necesita comida, consejos ni médicos. El Padre tiene vida en sí mismo. La vida es a Dios lo que la humedad es al agua y el aire al viento. Él no vive solamente, sino que es la vida misma. Dios existe sin ayuda de nadie. Por esa razón, Dios siempre es. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios nunca empezó y nunca cesará. Él existe sin principio ni fin, para siempre. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. De todas maneras, tratemos de contarlos. Que cada grano de arena desde el Sahara hasta la Florida represente 1.000 millones de años de la existencia de Dios. Si pudiéramos contarlos todos y multiplicarlos por 1.000 millones, Dios diría al final de nuestros cálculos: ese número no representa ni una fracción de mi existencia. Él es el Dios eterno. Él inventó el tiempo y es dueño de la patente. Tuyo es el día, tuya también la noche, dice Salmo 74:16. Él era una realidad antes del universo mismo, y cuando el primer ángel se hizo presente, Dios ya había existido desde siempre. Lo más impresionante de todo es que Dios nunca se ha equivocado. Ni una sola vez. El profeta Isaías describió su visión momentánea de Dios. Vio 6 ángeles alados, que siendo libres de pecado, se tuvieron que cubrir en presencia de Dios. 2 alas cubrían los ojos, otras 2 cubrían los pies, y con las otras se mantenían en el aire. Esta es la frase que se decían entre sí: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dios es santo. En cada decisión exacto. Cada palabra apropiada. Nunca se extralimita ni se sobrepasa. Ni siquiera es susceptible de cometer error alguno. Dios no puede ser tentado por el mal. Es formada en sangre y el mediodía en medianoche, el mar rojo en un tapete carmesí y al ejército egipcio en comida de pez. Dios le dio maná con el rocío de la mañana y codornices con la puesta del sol. Él se ganó su confianza. Los esclavos de antes fueron testigos de un milenio de milagros en cuestión de días. A pesar de todo, cuando Dios llamó a Moisés a una reunión en la cumbre, el pueblo cayó presa del pánico cual pollito sin gallina. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: «Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado». El escorbuto del temor los infectó a todos en el campamento. Se fabricaron un becerro metálico y se pusieron a hablarle. Dios, ofendido por aquel culto ridículo, ordenó a Moisés: «Baja,
Se han apartado del camino que les ordené seguir. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. ¿Recuerda cómo se propaga la FOP en una reacción errática al dolor? Nuestros corazones se endurecen en una reacción malsana al temor. Note que la presencia de temor en los hebreos no fue lo que fastidió a Dios, sino su reacción a ese temor. Nada persuadió al pueblo para confiar en él. Ni las plagas, ni la liberación de la esclavitud. Dios les iluminó el camino y les mandó comida del cielo, pero ellos seguían sin creerle. Nada se pudo abrir paso en sus corazones. Estaban hechos de piedra, tiesos. El monte Rushmore es más maleable, un yunque es más dúctil. El pueblo reaccionó tanto a Dios como la estatua de oro que adoraron. A más de 3000 años de ocurrido, entendemos la frustración de Dios. ¿Acudir a una estatua? ¡Qué tonto! ¿Enfrentar los temores mirando una vaca? ¡Qué insensato! Nosotros optamos por terapias más sofisticadas. Comilonas para ensanchar la barriga o carreras de compras impulsivas. Nos inclinamos ante una botella de licor o nos embotamos en una semana laboral de 80 horas. ¿Hemos progresado? Yo diría que no. Seguimos enfrentando nuestros temores sin darle la cara a Dios. Él, por su parte, envía demostraciones de poder como el Éxodo. Atardeceres, noches estrelladas, océanos insondables. Él resuelve problemas del tamaño del Mar Rojo y deja caer cargamentos de bendiciones celestiales cual maná matutino. Pero apenas surge una crisis, o Moisés desaparece un par de horas, quedamos inmersos en el caos total. En vez de acudir a Dios, le damos la espalda y nuestro corazón se endurece. El resultado, necedades equivalentes a adorar una vaca. Según el diagnóstico clínico del cielo, según Efesios 4, los de corazón duro tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Así se mide el pulso irregular de los que tienen el corazón endurecido. Dominados por la ignorancia, entendimiento oscurecido, sin vergüenza, entregados a la inmoralidad, cometen toda clase de actos indecentes. Cualquier médico forense daría un diagnóstico más alentador. Con razón dicen las Escrituras, el obstinado caerá en la desgracia. Y el asunto empeora. Un corazón duro y obstinado no arruina su vida únicamente, sino la de sus familiares. Como ejemplo, Jesús identificó el corazón duro como la fuerza demoledora de un matrimonio. Cuando le preguntaron acerca del divorcio, Jesús dijo: Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, pero no fue así desde el principio. Cuando uno o ambos cónyuges en un matrimonio dejan de confiar en Dios para salvarlo, firman su certificado de defunción, pues rechazan al único que puede ayudarles. Mi asistente ejecutiva, Karen Hill, vio el resultado de tal obstinación en un potrero de vacas. Una de las vacas había metido las narices en un tarro de pintura y no se lo podía quitar. Las vacas con nariz enlatada no pueden respirar bien, ni ingerir agua, y comida ni se diga. Tanto la vaca como su ternero estaban en peligro. La familia de Karen se dispuso a ayudar, pero cuando la vaca vio venir al equipo de rescate, se dio a la fuga. Les tocó perseguir 3 días a la famosa vaca enlatada. Cada vez que se acercaban, la vaca salía corriendo.
Al final tuvieron que arrinconarla con una camioneta y lazarla para sacarla de su miserable aprieto. ¿Ha visto últimamente gente enlatada? ¿Almas desnutridas? ¿Corazones deshidratados? ¿Gente que no puede respirar hondo? Todo porque metieron sus narices donde no debían y cuando Dios acudió al rescate se dieron a la fuga. Cuando somos miles de millones los que imitamos a la vaca, el resultado es caos total. Naciones repletas de gente, terca como un toro que huye de Dios, se estrellan unos con otros en estampida. Nos escondemos, nos hambreamos y luchamos por sobrevivir. La locura empasta, enlatada. ¿No es así el mundo que vemos a diario? Es el mismo mundo que Dios ve. Sí, este es el mundo que Dios ama. Porque tanto Dios amó al mundo, este mundo con el corazón endurecido y cerviz erguida. Nos inclinamos ante vacas doradas, y Él nos ama. Metemos las narices donde no debemos, y Él sigue en pos de nosotros. Huimos del único que puede ayudar, y Él no se da por vencido. Él ama. Él persigue. Él persiste. De vez en cuando, un corazón empieza a ablandarse. Que el suyo sea uno de esos. Así es como sucede. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. Jesús realizó 2 milagros de multiplicación del pan. En uno alimentó a 5,000 personas y en el otro a 4,000. Sin embargo, sus discípulos, que fueron testigos de ambos banquetes, se preocuparon por la escasez de recursos. Jesús tuvo que amonestarlos. ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Acaso no recuerdan? La mente olvidadiza endurece el corazón. Trate de llevar un inventario de las bendiciones de Dios. Declare junto a David: y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Catalogue las bondades de Dios. Medite en ellas. Él le ha alimentado y guiado de tal manera que se ha ganado su confianza. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Además, reconozca lo que ha hecho contra Dios. Primera de Juan 1:10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aferrarnos al pecado nos endurece. La confesión nos ablanda. Cuando mis hijas eran pequeñas, les gustaba jugar con una masa de plastilina. Hacían figuras de todo tipo, pero cada vez que olvidaban ponerle la tapa al material, se ponía tieso y me lo traían para que les ayudara, pues mis manos eran más grandes y mis dedos más fuertes. Yo podía amasar y moldear el material hasta dejarlo otra vez dócil y servible. ¿Está endurecido su corazón? Lléveselo a su padre. Su tierno tratamiento está a una sola oración de distancia. Usted vive en un mundo duro, pero no tiene que vivir con un corazón curtido. Capítulo 4. Cuando lo sacan a uno de taquito. Porque tanto amó Dios al mundo. A Plutón lo sacaron de taquito. Lo expulsaron de la nómina. Lo bajaron de la titular. Según el dictamen de un comité de científicos reunidos en Praga, el distante planeta no cumple los requisitos de nuestro sistema solar y por eso lo pasaron a la categoría de asteroide, identificado en adelante como número 134.340. Créame, Plutón no quedó contento. El otro día me lo encontré en un sitio popular de la constelación llamado la Fonda Sideral. Pobre Plutón. Un día está en la lista y al otro lo sacan.
Ayer formaba parte del escuadrón y hoy no cuenta para nada. Podemos entender su frustración, algunos de nosotros demasiado bien. Sabemos lo que se siente ser sacados de taquito, por ser del tamaño incorrecto, por estar en el grupo equivocado, por vivir en la zona menos prestigiosa. Como a Plutón. Jesús dirige la palabra central de Juan 3:16 a todos los destituidos y denigrados. Porque tanto amó Dios al mundo. Amor. La palabra que tanto desgaste ha sufrido por parte nuestra. Tan solo esta mañana la usé para describir mis sentimientos hacia mi esposa y también hacia la mantequilla de maní. No podría tratarse de emociones más dispares. Jamás le he propuesto matrimonio a un frasco de mantequilla de maní. El uso excesivo de la palabra en el lenguaje cotidiano la ha difuminado tanto que casi tiene más fuerza una mosca. Las variantes bíblicas retienen su apresto. Las escrituras emplean toda una artillería de términos para el amor, cada uno calibrado para un blanco diferente. Considere el que Moisés usó con sus seguidores. Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Para nosotros es un pasaje conmovedor, pero fue un terremoto en el mundo de los hebreos. Esto es lo que oyeron. El Señor se ata, Asac, a su pueblo. Asac alude a un amor amarrado. Un amor que se liga a algo o alguien. Me hace pensar en aquella madre conectada por una correa al arnés que lleva puesto su niño inquieto de 5 años mientras van por el supermercado. Yo pensaba que las correas eran una crueldad hasta que me convertí en papá. La correa cumple 2 funciones: alar y reclamar. Se ala al niño para evitar que se meta en problemas, y al hacerlo uno declara: sí, podrá ser tan alocado como una cabra montés, pero es mío. En este caso, Dios se encadenó a Israel. ¿Fue acaso porque el pueblo era tan digno de ser amado? No. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Dios ama a Israel y al resto de nosotros plutones porque elige hacerlo. Es la clase de amor que no suelta su objeto. George Matheson aprendió a depender de este amor. Apenas era un adolescente cuando los doctores le dijeron que iba a quedar ciego. Sin dejarse apabullar, prosiguió en sus estudios y se graduó en la Universidad de Glasgow en 1861 a los 19 años. Cuando terminó sus estudios de posgrado en el seminario, ya era ciego. Su prometida le devolvió el anillo de compromiso que le había dado con una nota. No puedo ver mi destino con claridad, atada con las cadenas del matrimonio, a un hombre que no puede ver. Matheson nunca se casó. Se adaptó a su mundo de ceguera, pero nunca se recuperó de su corazón roto. Fue un pastor y poeta de gran presencia que inspiró a muchos con su vida, pero el dolor de aquel amor no correspondido salía otra vez a la superficie en ocasiones, como el matrimonio de su hermana décadas más tarde. La ceremonia le trajo recuerdos del amor que había perdido, y tuvo que refugiarse en el amor inagotable de Dios para ser confortado. El 6 de junio de 1882 compuso el siguiente poema: Oh amor que no me dejará ir, en ti recuesto mi alma cansada, a ti devuelvo la vida que debo,
al océano profundo de tu amor. Dios no le dejará ir. Él se ha esposado a usted por amor, y es el dueño de la única llave. Usted no necesita ganarse su amor. Ya lo tiene, y como no puede ganárselo, tampoco lo puede perder. Considere la siguiente evidencia en este caso. El amor testarudo de Oseas por Gomer, una mujer irascible que tuvo la gran fortuna de casarse con un tipo como Oseas. Tenía la fidelidad de una liebre salvaje, coqueteando y saltando de un amante a otro sin pensarlo. Ella arruinó su vida y le partió el corazón a Oseas, que la encontró luego en una subasta de esclavos y decidió volver a redimirla en honor a su juramento nupcial. El amor con que la trató haría pensar a cualquiera que ella jamás había amado a otro hombre. Dios usó este caso de la vida real para ilustrar su propio amor constante por su pueblo tornadizo. Me habló una vez más el Señor y me dijo: Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Este es el amor descrito en Juan 3:16. Asák corresponde al término griego ágape, cuyo significado es igualmente poderoso. Tanto agapaó Dios al mundo. Amor ágape. Más una decisión que cuestión de afecto. Más una acción que un sentimiento. Como lo describe un lingüista, el amor ágape es un ejercicio de la voluntad divina en elección deliberada sin causa atribuible aparte de la propia naturaleza de Dios. En otras palabras, los coches estrellados y los últimos modelos comparten el mismo espacio en el garaje de Dios. Yo vi un fragmento de esa clase de amor entre una pareja de ancianos que llevan 50 años de casados. Durante la última década, ella había sufrido trastornos mentales y el esposo hizo lo mejor que pudo para cuidarla en casa. Pero su condición empeoró y tuvo que internarla en un asilo. Un día me pidió que lo acompañara a visitarla. Su habitación estaba impecable gracias a la diligencia del esposo. Ella estaba bañada y vestida, tendida sobre su cama sin tener a dónde ir. Llego a las 6:15 de la mañana, dijo con una sonrisa. Creería que soy uno de los empleados. La alimento, la baño y me quedo con ella. Lo haré hasta que alguno de los dos muera. Amor ágape. Conozco a un padre que por amor a su hijo pasa cada noche en una mecedora y nunca duerme más que un par de horas consecutivas. Un accidente automovilístico dejó paralizado al adolescente. Para mantenerle la circulación, tienen que hacerle terapia de masaje varias veces al día. De noche, el padre reemplaza a los terapeutas. Aunque trabaja todo el día y le toca hacerlo al día siguiente, programa la alarma para despertarse cada 2 horas hasta amanecer. También tenemos la historia que Dan Mazzeo cuenta acerca de su papá, un ítalo-americano de primera generación que luchaba con cáncer de hígado y pulmón en plena metástasis. Cuando los doctores le dieron menos de 1 año, él dijo que no tenía miedo a morir, ya que su esposa ya había fallecido y sus hijos estaban crecidos. Pero al enterarse que Dan iba a ser padre, se enderezó en su lecho y decidió: voy a ver al bebé de mi hijo. La quimioterapia fue devastadora. Había días en los que apenas podía decir: hoy me fue mal, a quienes llamaban a preguntar. Pero cuando nació su nieta, insistió en ir al hospital.
El viaje de 90 minutos fue una tortura. Dan lo llevó en silla de ruedas a la sala de maternidad. Los brazos del abuelo eran demasiado débiles y Dan tuvo que ayudarle a sostener el bebé, pero su papá hizo lo que había ido a hacer. Se inclinó, la besó y dijo: «Sheila Mary, tu abuelo te quiere mucho». Al cabo de unos minutos, el abuelo cabeceó. En menos de una hora volvió al auto. En cuestión de días, falleció. ¿Qué es esta clase de amor que dura décadas, renuncia al sueño y resiste la muerte para dar un beso? Se llama ágape, el amor que más se parece al de Dios, pero solamente un semblante, nunca una réplica. Quizás bañemos y arreglemos a una esposa demente, le demos masajes a un hijo o impartamos una bendición final, pero nuestro amor no se compara al amor de Dios. Mire la barriga de una campesina embarazada en Belén. Ahí adentro está Dios, el mismo Dios que puede sostener el universo en un dedo, flota en el vientre de María. ¿Por qué? Por amor. Asómese por la ventana del taller en Nazaret. ¿Ve a aquel muchacho que barre el aserrín del piso? Alguna vez barrió el espacio con estrellas. ¿Por qué cambió los cielos por una humilde carpintería? La única respuesta es amor. El amor explica por qué vino. El amor explica cómo lo soportó. Fue expulsado por la gente de su pueblo. Su supuesto amigo lo traicionó. Los charlatanes llamaron hipócrita a Dios. Los pecadores llamaron culpable a Dios. ¿Acaso las hormigas se mofan de las águilas o los gusanos juzgan la belleza de un cisne? ¿Cómo soportó Jesús tal escarnio? Porque tanto amó Dios. Efesios 5:2 no anima diciendo: así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Él no amó para obtener algo de nosotros, sino para darse a nosotros por completo. Nuestra bondad no puede ganarse el amor de Dios y nuestra maldad no puede perderlo, pero sí podemos resistirlo. Para ser honestos, tendemos a hacerlo. Como nos han hecho tanto lo que le hicieron a Plutón, tememos que Dios también nos vaya a sacar de taquito. Los rechazos nos vuelven melindrosos y volubles, como mi perro Salty. Ahora mismo está dormido en el sofá mientras escribo. Es un cascarrabias, pero me cae bien. Hemos envejecido juntos durante los últimos 15 años, pero a él no le han sentado bien. Por naturaleza es flaco y huesudo. Si no fuera por su pelambre con aspecto de papa salada, cualquiera pensaría que es un chihuahua con bulimia. Los años le han quitado su energía, sus dientes, el oído y la visión a más de 1 metro. Si uno le tira un bocado apetitoso, se queda mirando el piso a través de las cataratas. Es nervioso e irritable. Gruñe antes de tiempo y se demora en confiar. Hace un rato me acerqué a acariciarlo y volteó la cabeza. De todas maneras lo acaricio. Sé que no puede ver bien y me pregunto cuán oscuro se habrá vuelto su mundo. Nos parecemos mucho a Salty. Yo creo que la mayoría de las personas que desafían y niegan a Dios lo hacen más por temor que por convicción. Con todos nuestros despliegues de bravura y brío, somos una estirpe ansiosa. No podemos ver un solo paso más allá del presente inmediato. No podemos oír la voz de nuestro dueño. Con razón tratamos de morder la mano que nos alimenta. Pero Dios estira la mano y nos toca.
Nos habla a través de la inmensidad de las planicies rusas y la densidad de las selvas amazónicas, en el toque de un médico en África, en una taza de arroz en India, en una venia japonesa y en un abrazo suramericano. Hasta se sabe que ha tocado a personas por medio de párrafos como los que usted está leyendo. Si le está tocando, déjelo. Cuente con ello. Dios le ama con un amor extraordinario que usted no puede ganarse con méritos ni perder con descréditos. Eso sí, tal vez esté lo bastante ciego como para resistirlo. Efesios 3:18-19. No lo resista. Por lo más sagrado, por su propio bien, no lo resista. La idea es que podamos comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El mundo le baja de categoría. Dios le reclama como suyo. Escuche la voz definitiva del universo que le dice: todavía eres parte de mi plan. Capítulo 5. El unigénito y el único, que dio a su Hijo unigénito. 2 de nuestras 3 hijas nacieron en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil. Vivíamos en la zona norte, separados del consultorio de nuestro doctor y del hospital por una cordillera perforada por un túnel. Durante los meses de embarazo de Denalyn, hicimos ese recorrido con frecuencia. Pero no nos quejábamos. Hay señales de vida con todo y samba en cada esquina. Copacabana y sus bañistas, Ipanema y sus cafeterías, Gavea y su glamour. Nunca nos molestó ir a la zona sur, pero eso sí, nos perdimos más de una vez. Para empezar, no soy bueno para orientarme, ni siquiera dentro de mi propia casa. Y si a eso le añadimos calles de 300 años sin nomenclatura, estoy perdido y sin remedio. Excepto por mi única salvación, Jesús. Literalmente. La estatua del Cristo Redentor que monta guardia sobre la ciudad con 37 metros de altura y brazos abiertos de unos 30 metros. Más de 1000 toneladas de concreto reforzado. La sola cabeza mide 3 metros de mentón a frente. A unos 700 metros sobre el nivel del mar, en la cima del monte Corcovado, el Jesús elevado siempre está visible, sobre todo para los que lo buscan. Como yo me la pasaba perdido, siempre miraba la estatua. Como un marinero busca la tierra, yo buscaba la estatua por entre los postes de electricidad y los techos a fin de reconocer el rostro familiar. Tan pronto lo veía, me sentía ubicado y seguro. Juan 3:16 le ofrece una promesa idéntica. El versículo eleva a Cristo a las alturas y le corona con el título más exclusivo del universo. Hijo unigénito. La palabra griega que se traduce unigénito es monogenes, un adjetivo compuesto por monos, único, y genes, especie, raza, familia, descendencia, estirpe. Cuando se usa en la Biblia, unigénito, casi siempre describe una relación padre-hijo. Lucas lo emplea para identificar al hijo de la viuda, hijo único de madre viuda. El escritor de Hebreos declara que Abraham ofreció a Isaac su único hijo. Monogenes es un término que denota la relación particular entre Jesús y Dios. Aunque Dios es el Padre de toda la humanidad, Jesús es el único,
monogenético, Hijo de Dios, porque Cristo es el único que posee la constitución genética de Dios. La reconocida traducción, Hijo unigénito, comunica esta verdad. Cuando los padres engendran o conciben un hijo, le transfieren su ADN. Jesús tiene el mismo ADN de Dios. Jesús no fue engendrado en el sentido de haber tenido un comienzo, sino en el sentido de que Él y Dios tienen la misma esencia, eternidad, sabiduría y energía sin comienzo ni fin. Cada cualidad que atribuyamos a Dios, podemos atribuirla a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo Jesús enfáticamente, y la epístola a los Hebreos lo ratifica. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Jesús ocupa el pedestal de Cristo Redentor, sin rivales. Él reclama no una parte mayoritaria de la autoridad, sino toda la autoridad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. No lea esas palabras de pasada, porque son el colmo de los colmos, o la verdad por la excelencia, y se merecen su consideración lenta y reflexiva. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. ¿Significa esto que Jesús tiene el único cetro de autoridad del universo? Uno de sus seguidores lo creyó firmemente. Cuando cierto oficial romano mandó pedir a Jesús que sanara a su siervo, éste se dispuso a ir a su casa, pero el hombre envió amigos que le interceptaran para decirle que no hiciera un viaje innecesario. Con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. El soldado entendía el concepto de autoridad. Cuando el que está al mando manda algo, los que están bajo su autoridad obedecen. Este romano dijo en efecto, Jesús, tú eres el jefe y ocupas el trono. Eres el único con 5 estrellas en el hombro. Este hombre reconoció a Cristo como comandante supremo. ¿Y Cristo no lo corrigió? Jesús no cuestionó la opinión del hombre ni rectificó sus comentarios. Pudo haberle dicho, me siento halagado, pero no trató su elogio como algo exagerado, sino que lo aceptó como correcto y apropiado. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cristo ejerce máxima influencia, con una supremacía sin igual que no comparte con nadie. Guía el navío y pilotea el avión. Cuando mueve los ojos, los océanos se desplazan. Cuando se aclara la garganta, las aves migran. Él puede eliminar bacterias con un solo pensamiento. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cristo es el único regente del universo. Como tal, también se declara el único revelador de la verdad. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesús disfruta una intimidad con Dios y una relación mutua con el Padre que nadie más tiene. Los casados saben algo acerca de esto porque saben lo que el otro va a decir y anticipan las acciones de cada uno. Algunos incluso empiezan a tener el mismo aspecto, una posibilidad que tiene muy preocupada a mi esposa. Denalyn y yo llevamos casados más de 25 años.
Nosotros ya no conversamos, nos comunicamos por códigos. Ella entra a la cocina mientras yo me preparo un emparedado. ¿Denalín? Le pregunto. No, no quiero uno. Abro la nevera y me quedo mirando un momento. ¿Denalín? Ella observa mi preparación del emparedado y contesta. La mayonesa está en la repisa superior, los pepinillos en la puerta. Sabe qué voy a decir antes de que lo diga. En consecuencia, puede hablar en representación mía con credibilidad total. Si dice, Max preferiría un color distinto, o Max aprobaría esta idea, hay que hacerle caso. Ella sabe de qué habla. Es la única persona que califica como mi representante. Cuanto más califica a Jesús como el representante de Dios. Jesús es el único ser que vive en unión íntima con el Padre. Por eso es el único que nos lo ha dado a conocer, de acuerdo con Juan 1:18. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, cuente con ello. Él sabe, Él las ha recorrido todas. Cuando dice, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones, confíe en su palabra. Jesús sabe, Él conoce el valor de cada criatura. Cuando Cristo nos declara, su Padre sabe lo que ustedes necesitan, creámoslo. A fin de cuentas, Él estaba con Dios en el principio. Jesús afirma ser no un teólogo eminente, ni un teólogo excelente, ni siquiera el teólogo supremo, sino más bien el único teólogo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Él no dice, nadie conoce realmente al Padre como lo conoce el Hijo, ni de igual manera que el Hijo. Más bien dice, nadie conoce al Padre excepto el Hijo. La puerta del cielo no tiene más que una llave y Jesús la tiene en su poder. Piénselo de este modo. Usted es un estudiante de 5º grado de primaria en una clase de astronomía. El día que leen acerca de la primera misión a la Luna, usted y sus compañeros de clase inundan a la maestra con preguntas sobre los viajes espaciales. ¿Cómo se siente el polvo lunar? ¿Uno puede tragar saliva si no hay gravedad? ¿Y cómo va uno al baño en el espacio? La maestra hace lo mejor que puede, pero cada respuesta que da va antecedida por palabras como bueno, me imagino que, o yo diría que, o quizás. ¿Cómo podría ella saberlo? Nunca ha ido al espacio. Al siguiente día, trae a un invitado que sí ha ido. Neil Armstrong entra al salón de clase. Sí, el mismísimo que dijo. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.